Mi nombre es Fermín Chimatani Tayori, soy del pueblo Aracmbut, del departamento Madre de Dios, y actualmente estoy asumiendo como presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales del Perú, ANECAP. Entre los principales drivers de la deforestación en las reservas comunales, la minería es bastante fuerte, con el tema del desarrollo de carreteras, lo cual conlleva a una movilización masiva de migrantes que van en busca de oportunidades. Estas oportunidades muchas veces no contribuyen al respeto de nuestros derechos. También los cultivos ilícitos de coca, el uso intensivo de los agroquímicos por el tema de la agricultura intensiva. Paralelamente están los hidrocarburos en zonas contiguas a estas reservas comunales, y estos procesos pues conllevan al uso de sus productos tóxicos que muchas veces terminan contaminando las quebradas, y estos llegan a los ríos principales, y estos son fuertemente afectados a la salud o la integridad de nuestros pueblos indígenas. Se han visto amenazadas los vigilantes comunales, así también como los líderes, sobre todo en la zona minera. No se sienten protegidos, velados por el mismo Estado, ¿no? Gravemente amenaza la resiliencia de los pueblos indígenas ante el cambio climático. El tema de las reservas comunales nace justamente por las presiones de estas actividades, basada en dos posiciones. De los pueblos indígenas hemos planteado reconocimiento de nuestros territorios, y por otro lado el Cernán y RENA o el Estado promovía el establecimiento de las áreas naturales protegidas. Entonces hemos llegado a un consenso, la figura de reservas comunales, que es una categoría de área protegida y que tenga abierto el acceso a la participación efectiva de los pueblos indígenas. Que se crea una figura legal que se le da a una organización que son los ECAS, los ejecutores de contrato de administración, que tienen una representación de las comunidades socias de las reservas. Actualmente son 10 reservas comunales. Cada comunidad socia se compromete al cuidado y a la vigilancia y a la defensa de estos territorios. Ha sido clave la implementación de este programa de vigilancia comunal de los ECAS, de las reservas comunales. También los aliados que ayudan a que estos cuenten con la tecnología, con los drones, que prueba, ¿no?, de manera muy contundente el avance de la deforestación y la presión que hay hacia las reservas comunales. La cogestión, el ECA, con el Cernán sirven de puente para que haya una articulación territorial con otros actores y promover el tema de desarrollo a nivel regional. Estamos impulsando a hacer uso de los recursos, pero sin comprometer su existencia, y estamos garantizando la labor de mantener también los servicios ecosistémicos, por lo tanto involucrar a otros actores, ¿no?, a la misma policía, a la misma fiscalía, en ECA Maracay, con FENAMAT, Cuarima, AIDESEP, con la COICA. Seguimos apoyando la propuesta de red indígena amazónico, ¿no?, estrategia indígena de ambición climática, con la que los pueblos indígenas venimos aportando al cumplimiento del Acuerdo de París. Tener las cosas claras en cuanto a la gobernanza territorial, en cuanto a la administración de las reservas comunales, que no solamente en práctica, sino también que esto esté plasmado en un documento donde podamos respetar cuál es la función de cada socio. Eso conlleva a que los ECAS puedan contar con los recursos financieros para que ellos puedan seguir conservando sus bosques, sus reservas, sus territorios, y puedan ir implementando sus planes de vida en las comunidades. No solamente veamos por el tema de que hay que conservar la reserva, sino también ver todo el paisaje que hay en áreas contiguas, porque hay actores con los que tenemos que escuchar sus necesidades, sus perspectivas hacia esta gestión de estas reservas. Desde el ECA hay un empoderamiento para que pueda seguir exigiendo los derechos y también cumpliendo sus obligaciones en un marco de la protesta a la propuesta, y la propuesta a la acción. La gobernanza en estas reservas comunales, la que prima sean las decisiones conjuntas y el respeto a las opiniones. Busca técnicamente hacer acción
en el territorio, con la vigilancia, dando oportunidades a las comunidades, sientan que el ECA es una organización de asistencia técnica. Es muy difícil por la misma historia que nos ha marcado, ¿no? De represión, que las poblaciones indígenas y las organizaciones vayan de la mano con el Estado. Creo que la cogestión es un claro ejemplo de que sí se puede. La confianza y la gobernanza, la implementación de los roles de los ECAs es importante, pero a la vez es un reto de desarrollar condiciones habilitantes para que podamos hablar de igual a igual. Pero nuestra parte, los pueblos indígenas, estamos para seguir conversando y dar nuestro aporte